El siguiente paso, como antes comentamos, es añadir una pregunta de opción múltiple sobre el texto. Estas preguntas, dentro de los iDevice que ofrece Excel Learning, se denomina pregunta de elección múltiple. Fíjense, podemos cambiar el título que aparece o dejarlo como está. Como se nos pide que la pregunta tenga que ver con el texto anterior, vamos a hacer una sencilla pregunta del tipo las sugerencias nos permiten a dar pequeñas ayudas al usuario. Interesante que cada vez que tengamos alguna duda hagamos caso de la ayuda para avanzar. Bien, y continuemos entonces. En este caso no vamos a hacer ninguna sugerencia y vamos a marcar la primera opción. Vamos a poner que es ortotrópico. Si queremos agregar una nueva pregunta, fíjense que como la pregunta es la correcta, tenemos que marcarla como tal, y queremos agregar dos opciones más, por ejemplo. La siguiente opción, podríamos añadir información de retroalimentación que aportará información al usuario una vez que la ejecute. Si selecciona esta pregunta, en este caso voy a poner correcto, y marquemos la otra opción. Por ejemplo, podríamos dar una información de retroalimentación. Lógicamente esta no la marcamos porque no es la respuesta correcta y podemos agregar otra nueva opción. En este caso, fíjense cómo hemos dejado sin marcar la tercera de las opciones y la segunda. Cuando terminemos, le damos clic a hecho y el resultado sería el que se muestra en pantalla. Podríamos elegir añadir más preguntas, y para ello o bien podríamos añadir un nuevo iDevice pregunta, o dentro del mismo cuestionario anterior agregar otras, como yendo al final y eligiendo agregar otra pregunta. Y aquí pondríamos el enunciado, sugerencia si la consideramos, opción, agregaríamos otra opción, y para que tengan tres opciones vamos a elegir una tercera. Movemos hacia el final, señalamos cuál es la opción correcta y veamos el resultado. Como ven, mantiene el mismo esquema que antes. Vamos a eliminar esta última pregunta. Para ello volvemos al final y sobre la pregunta
elegimos eliminar, con lo cual se nos queda simplemente la pregunta que teníamos antes. Por último, vamos a añadir el examen SCORM. Tenemos que seleccionar de la lista de iDevice dicho ejercicio. Voy a dejar así el enunciado, pero podría poner cualquier otro, y vamos a añadir la pregunta, en este caso la misma que hemos puesto antes. Seguiríamos añadiendo tantas preguntas como fuera necesario. Fíjense que a diferencia de la pregunta anterior de opción múltiple, este no ofrece la posibilidad de dar una retroalimentación al usuario. Y tenemos que marcar necesariamente cuál de ellas consideramos que es la correcta. Si quisiéramos agregar otra opción, elegiríamos este botón, pero lo que nos piden es que tenga 3 preguntas de opción múltiple. Por tanto, añadiremos otra pregunta escribiremos el enunciado, una respuesta, añadiríamos otra opción, y añadiríamos otra opción. Nos desplacemos hacia el final con la barra lateral y elegimos veamos qué pasa si ahora elegimos hecho sin haber seleccionado aquí la opción correcta. Dicho caso, nos aparece un mensaje indicándonos que debemos seleccionar una respuesta correcta para cada pregunta. Vamos a poner por ejemplo esta y veamos el resultado ahora. Efectivamente, ahora ya sí lo aceptó bien. Vamos a probarlo y vemos el resultado. Fíjense, al equivocarnos nos dice que es del 50%. En este caso hemos acertado un 100%. Para añadir la tercera de las preguntas tendríamos que volver al final y elegiríamos agregar preguntas. Con lo cual el proceso volveríamos a repetirlo. Vamos a poner una vez que tenemos la tercera de las preguntas y las distintas opciones, seleccionamos cuál es la correcta y podemos hacer clic en hecho. Así tenemos 1, 2 y 3 preguntas. Recuerden que es muy importante que el examen SCORM vaya en una página independiente. Si lo quisiéramos, podríamos cambiar aquí el enunciado. Para ello volvemos a editar y en la parte superior cambiamos, por ejemplo, y ponemos
también podríamos poner otro texto.